Buenos días, hermanos. Dios les bendiga. Cada vez vamos a estar escuchando más acerca de la venida del Señor, porque creemos y vemos que está muy cercana. El día de hoy iba yo a compartir acerca del estudio que estoy presentándoles de Proverbios. Iba a continuar con el capítulo 10, decidí poner una pausa por algunos acontecimientos que ha habido, sobre todo en el mundo. Decidí poner una pausa al estudio de Proverbios para poder hablar sobre cómo será el comportamiento de la humanidad cuando estemos cerca del final de los tiempos, ¿sí? Entonces, como les decía, últimamente han pasado algunos acontecimientos, cosas indignantes, provocativas para la fe cristiana, y sobre todo ahora que fue la inauguración de los Juegos Olímpicos, pues el colectivo LGBT hizo una representación de la Última Cena, algo que fue vergonzoso, grotesco, vulgar. Inclusive los no creyentes no lo aceptaron, se les hizo provocativo. Y todo esto ha sido una forma ofensiva de declararnos su inconformidad con la iglesia, con Dios. Van contra nuestra fe, van contra la voluntad de Dios. Y lo que vemos alrededor del mundo, hermanos, es que cada vez está habiendo cambios muy grandes, muy significativos en todo el mundo. Algunos de estos cambios son cambios positivos, son avances muy notables en tecnología, por ejemplo, en medicina, tal vez en educación, y podemos decir que estos cambios de alguna manera han traído mejoras a la sociedad, han traído una mejor calidad de vida, como el acceso a la información, como también en la calidad de los servicios tenemos también muchas mejoras. Ahora que fue la pandemia hubo muchas mejoras en la calidad de los servicios, también cambios notables en cuanto a la salud. Y así como ha habido cosas positivas para nuestra comodidad, para los servicios y para nuestro estilo de vida, también estos cambios, hermanos, han traído consigo consecuencias, y son consecuencias negativas. Y a medida que la sociedad va avanzando, así como avanza tecnológicamente y económicamente, también se observa un alejamiento de la humanidad en cuanto a los principios bíblicos y a la manera tradicional de la vida, de cómo establece el Señor que se debe vivir, que se debe de caminar y que debemos comportarnos. Quiero que tengan presente que el tema que estoy presentándoles es la conducta de la humanidad como una señal clara de lo que va a venir en los últimos tiempos, ¿sí? Entonces, les decía que esta modernización y esta globalización han fomentado a menudo una cultura que prioriza el individualismo, ¿sí? Por otro lado, se prioriza el materialismo. Y hay una rivalidad con la moralidad de Dios, con lo que la Biblia establece. Hay una rivalidad y quieren poner por encima de lo que el Señor ha establecido, pues algunos valores espirituales o algunos otros valores que no son éticos. Entonces, todos estos cambios, lo que principalmente han debilitado es la estructura de la familia.
Cada vez vamos a estar viendo ataques más severos, más serios contra la familia, contra la iglesia. Estos son los ataques, son los objetivos que hay en el mundo para atacar la fe y para atacar lo que el Señor ha establecido como bueno, como correcto. Entonces, esto también ha traído un incremento de violencia en la sociedad, ha traído mucha criminalidad y han fomentado también ideologías que desafían los principios bíblicos. Entonces todo esto pues va en contra de nuestra fe. Si se dan cuenta, todas estas cosas que nosotros estamos viendo abiertamente ya en el mundo son cosas que atentan contra lo que hemos creído, contra lo que para nosotros es sagrado, es bueno, es importante. Están tratando de atacarnos de esa manera. Entonces, todo este secularismo ha crecido de tal manera que ha llevado a una disminución de la práctica de la fe. Cada vez vemos a menos gente buscando de Dios, teniendo una práctica de búsqueda de Dios, de oración, de entrega al Señor, de temor a Dios. Y bueno, pues esto ha provocado que se vayan olvidando códigos de ética, de moral importantes que el Señor estableció en su palabra. Cada vez la gente, los jóvenes, conocen menos de la verdad de la palabra de Dios. Cada vez tú te acercas a un estudiante y conocen menos de las Escrituras, no tienen idea de lo que es la voluntad de Dios. Entonces, todo esto, hermanos, no debe sorprendernos. No es para que nos espantemos, no es para que digamos, pues, ¿qué va a pasar con nosotros? En realidad, no debemos extrañarnos, porque la Biblia predice, ¿sí?, con mucha claridad cómo iban a ser los últimos tiempos. Obviamente los últimos tiempos empezaron cuando nuestro Señor Jesucristo resucitó. A partir de ahí empezaron los últimos tiempos, pero existen pues el final de esos tiempos, y es en donde se van a empezar a ver estas cosas. Predijo que en los fin de los tiempos íbamos a ver un aumento progresivo en ciertos comportamientos y en ciertos eventos de la sociedad, en la inmoralidad sexual, en la violencia. Se iba a oír de guerras y de rumores de guerras, ¿verdad? Y la gente iba a tener un alejamiento de Dios. Así pasó con otras sociedades que ya fueron enjuiciadas. Y todo esto está perfectamente descrito en las Escrituras, y las Escrituras nos advierten de cómo vamos a ver estas evidencias, de cómo se va a notar todo esto en nuestra sociedad. Ahora, estas profecías nos pueden servir pues como una advertencia primeramente, como una guía para nosotros comprender lo que estamos viendo, pero necesitamos entender la palabra de Dios para poder comprender lo que está sucediendo, lo que está pasando en nuestra sociedad, lo que está pasando en estos tiempos finales. Entonces, esta es la introducción. Quiero invitarles a que oremos juntos, ¿sí? Bendito Padre, yo te pido que sea tu palabra y solo tu palabra la que se quede en nuestros corazones esta mañana. Háblanos, Señor. Háblanos por medio de tu Espíritu. Concédenos, Señor, ver, estar atentos, poder discernir con claridad lo que está sucediendo, y que esto nos mueva, Señor, a tener una búsqueda de ti más profunda, con un celo más grande, con un deseo más grande. Aumenta nuestra fe, Señor,
que todos los eventos que nosotros podamos ver a partir de estos momentos en la sociedad no sean algo que nos causen terror o miedo, sino que podamos ver y experimentar que eso es lo que tú nos advertiste que iba a pasar, y que esto nos permita caminar con firmeza, que nos permita enseñarle a nuestros hijos a abrazarse de tu fe y a creer en ti, y que esto nos permita ser valientes ante toda la oscuridad que viene a nuestro alrededor. Te lo pedimos en el nombre poderoso de tu Hijo Jesús. Amén. Como oraba en este momento, como creyentes que somos de la fe, nosotros necesitamos estar bien preparados, hermanos. Necesitamos estar bien informados para no ser arrastrados por toda esta ola de ideologías, de información, de comportamientos que son sobre todo ofensivos para nuestro Dios. Y entonces esto nos tiene que mantener alertas. El apóstol Pedro nos decía que cuando vinieran estas cosas, cuando se oyera de guerras y de rumores de guerras, estuviéramos erguidos. ¿Cómo son las oricatas cuando están viendo que un ave o algún animal de rapiña está cerca? Están así, ¿no? Todo el tiempo se paran de puntitas, están levantando la cabeza. Eso es lo que el apóstol Pablo nos intentaba decir, que estuviéramos erguidos, o sea, atentos, preparados, dispuestos a ver el peligro que se avecina, que se acerca. Y no sé si recuerdan el pasaje de las Escrituras donde Jesús reprende a los fariseos por no entender las señales de los tiempos que ellos estaban viviendo. Miren, vamos a Mateo capítulo 16, verso 3. Me voy a ir un poquito rápido porque es mucha información, no sé si me vaya a dar tiempo. Pero dice Mateo 16:3 que vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle y le pidieron que le mostraran una señal del cielo. Mas él respondió y les dijo: cuando anochece decís buen tiempo, porque el cielo tiene arréboles, y por la mañana hoy habrá tempestad, porque tiene arréboles del cielo nublado. Hipócritas, sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. ¿Es posible que hoy el Señor pudiera reprendernos a algunos cristianos por vivir como si nada estuviera pasando? Como si todo lo que está ocurriendo a nuestro alrededor no tuviera importancia, y como si tuviéramos que seguir como si nada estuviera pasando. Yo creo que es posible. Y tenemos que estar conscientes de los tiempos finales. Hay gente que no se da cuenta de lo que pasa. Puede ver la maldad, puede ver lo que está sucediendo y simplemente ya lo ve como normal, porque esa es la idea, ¿sí? Cada vez estas cosas las van a estar manifestando como algo normal. Hace poquito una de mis hijas, llenando algunos documentos, decía allí en los documentos, en vez de preguntar de qué sexo era, ya le preguntaban de qué ideología era. Y yo le decía: no te confundas con esto, cada vez lo vas a ver viendo más normal, pero somos masculino o femenino, ¿sí? Ese es lo que el Señor estableció y eso es lo que el Señor creó. Ahora ya te ponen que tú elijas, ¿no? ¿Qué ideología tienes? Entonces, quiero invitarte a que recordemos lo que el apóstol Pablo le dijo a Timoteo en referencia al final de los últimos tiempos. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 1. Aquí el apóstol Pablo
le va a ofrecer a Timoteo una descripción de lo que se verá en el mundo antes de la venida del Señor, ¿sí? Y Pablo le describe a Timoteo cómo van a ir empeorando las cosas a medida que se acerca el fin. Dice: debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, ¿sí? Los últimos tiempos serán peligrosos. Miren, hermanos, las Escrituras no nos prometen una libertad religiosa a los cristianos. Al contrario, si nosotros analizamos la Escritura, vamos a ver que siempre nos advirtió sobre el peligro, sobre la maldad que va a crecer, y siempre nos advirtió sobre la persecución por causa de nuestra fe, ¿sí? Entonces, no debe sorprendernos esto, y las Escrituras pues no nos dicen, o no hay bases sólidas que nos hagan pensar que tenemos que estar completamente excluidos de los ataques de la maldad que el mundo pueda tener, sino más bien nos anticipa que sí van a suceder estas cosas, que va a ser una realidad y que vamos a tener que padecer por causa de nuestra fe. En el Evangelio de Juan nos dice que estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. O sea, que esto no nos robe la paz, que esto no nos asuste, que esto no nos dé miedo. Pero dice: en el mundo tendréis aflicción, pero confíen, yo ya he vencido al mundo. ¿De acuerdo? Lo que me llamó la atención de este relato que vamos a leer de Pablo a Timoteo es que él no le habla de tiempos malos a Timoteo. De lo que le habla es de personas malas, de un comportamiento en las personas malo. No le habla de tiempos malos desde la perspectiva de Pablo, porque Pedro sí nos habla de pestes, de guerras, de violencia, ¿no? De hambre, de calamidades. Y aquí Pablo va a explicar por qué van a ser peligrosos estos tiempos. Describe la condición humana de los últimos tiempos. Y ahorita que empecemos a leer, vamos a entender muchas cosas de por qué nuestra sociedad está como está. Pablo va a presentar 18 características que describen la maldad de la humanidad en los últimos tiempos. Acompáñenme, segunda de Timoteo, capítulo 3, a partir del verso 2 al 5. Dice que en los últimos tiempos habrá hombres amadores de sí mismos, ¿sí? Vayan pensando. La idea es no solamente pensar hacia afuera, sino que podamos inclusive nosotros revisarnos, porque puede ser que en nosotros también ya haya algún comportamiento de este tipo. Como iglesia, como individuos, también nosotros estamos expuestos a eso. Y todas esas cosas están en el mundo. Y por estar en el mundo y nosotros vivir en este mundo, son cosas que se contaminan, son cosas que se van extendiendo, y esas cosas han penetrado en la iglesia. Dice: habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados,
amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficiencia de ella. Y por último le dice Pablo a Timoteo: a estos evita. Entonces Pablo dice que habrá hombres, refiriéndose a la humanidad, no al sexo masculino, ¿sí? Sino está refiriéndose a la humanidad en general, tanto hombres como mujeres, que no se limitarán al mundo secular, ¿sí? Sino que también, o sea, no está limitado al mundo secular, sino también está hablando de la iglesia, ¿sí? También aquí hay hombres, somos parte de la humanidad, y también dentro de la iglesia puede haber o se van a manifestar este tipo de comportamientos. Entonces, si nosotros, ahorita que lo analicemos, nos vamos a dar cuenta que es una de las descripciones más terribles que el Nuevo Testamento nos dice acerca de cómo va a ser el mundo impío, cómo es el mundo sin Dios, y cuáles van a ser esas terribles cualidades de impiedad que va a tener la humanidad. Entonces, vamos a analizar una por una. Son 18, ¿les parece? Se menciona a los amadores de sí mismos en primer lugar. ¿Quiénes son los amadores de sí mismo? Bueno, has escuchado frases que te dicen: sé tú mismo. ¿Sí? ¿Han escuchado frases así? Sé tú mismo. Piensa solo en ti. Confía en ti. Bueno, no es una casualidad que esta característica está centrada en el yo, en lo importante de cada persona. Entonces, esto se refiere al amor propio, ¿sí? El amor propio es ser amadores de sí mismos, y es el pecado fundamental que desvía de todos los demás. Cuando una persona está enfocada en sí misma, ella espera ser el centro de atención, ¿sí? Ella es lo más importante. Y entonces, cuando hay personas así, se destruyen las relaciones humanas, porque esas personas son demasiado egoístas, demasiado egocéntricas, quieren la atención, quieren que las atiendas inmediatamente, que las escuches, que solamente lo que ellas quieren es importante, ¿sí? Y cuando se trata de hacer algo, quieren ser vistas, quieren ser reconocidas. Y por eso tú puedes estar en un restaurante, puedes estar en cualquier lugar, y de repente escuchas a alguien que está gritando y que está exigiendo hablar con el gerente porque no la están atendiendo como ella se merece. Tal vez ustedes ven poco de eso. Yo, que estoy en un lugar de atención a clientes, lo veo constantemente. Constantemente estoy viendo ese comportamiento. La esencia del cristianismo es la rendición de sí mismo, es morir a uno mismo, es la muerte del yo. Esa es la esencia del cristianismo, ¿sí? Que nosotros estemos no cada día siendo más fuertes, sino que cada día podamos morir y someternos a la voluntad del Padre para que sea Cristo en nosotros, ¿sí? En Juan dice: es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. Es necesario. No que el yo sea cada vez más fuerte y que cada vez estemos más centrados en nosotros, sino que cada vez vengamos a menos, que cada vez se vea menos tu personalidad para que resalte la personalidad de Cristo que está en ti. Ojalá y la gente cada vez no vea a Checo, sino vea a Cristo en Checo, ¿sí? Que cada vez la gente, al relacionarse con nosotros, no vea nuestra personalidad aferrada de lo que somos, de nuestro carácter, sino que vea
un corazón humilde, una vida cambiada, una persona diferente. Cuando una persona se enfoca en sí misma, puede resultar muy difícil que una persona así pueda someterse a la voluntad de Dios y pueda seguir los mandamientos de Dios. El egoísmo crea barreras para la obediencia, barreras para la autoridad, barreras para la espiritualidad, ya que Dios debe ser el centro de nuestra vida, no yo, sino Dios debe ser el centro de nuestra vida. Entonces, este egocentrismo se refleja en comportamientos y actitudes, y cada vez vamos a ir viendo este comportamiento más marcado en muchos individuos de la sociedad. Esto es una alerta, ¿sí? La gente centrada en sí misma, egoísta, que solamente le importa ella misma, eso es algo que cada día va a estar más, creciendo más en nuestra sociedad. Y lamentablemente también en las iglesias. En segundo lugar, dice que habrá hombres avaros. La avaricia o el amor desmedido por el dinero es un pecado que desvía a las personas de la auténtica felicidad y de una vida centrada en Dios, ¿sí? La Biblia nos alerta sobre los peligros de la avaricia. Afirma, por ejemplo, que el principio de todos los males es el amor al dinero. Esa es la raíz de todos los males. Y cuando las personas están muy centradas en el dinero, pues realmente dejan poco tiempo para atender a la familia, dejan poco tiempo para atender sus relaciones con las demás, dejan poco tiempo para la iglesia, ¿sí? Entonces esto va a provocar que la gente cada vez se involucre más con su familia, con la sociedad, con la iglesia, con el prójimo, ¿sí? Y entonces una persona puede perderse más fácilmente en la prosperidad que en la adversidad. Fíjense lo que les digo, una persona se puede perder más fácilmente cuando lo tiene todo, cuando solo está cuidando que le vaya bien y cuando solamente está cuidando sus negocios y sus riquezas, que cuando está pasando por adversidades. Y sobre todo cuando juzga el valor de la vida por la cantidad de las cosas que posee. Mucha gente ya juzga a los demás por lo que tiene, no por lo que son, no por lo que Cristo ha hecho en sus vidas, sino por lo que tienen. Y ya eso es una forma equivocada de poder relacionarse con los demás. En tercer lugar, dice que habrá hombres vanagloriosos. Esta palabra describe a una persona que es jactanciosa y que es presuntuoso. ¿Conocen a personas así? Vanagloriosas, que solamente hablan de ellos, siempre que estás en una charla con ellos, solo te están diciendo de sus logros, de lo que ellos hacen. Gente jactanciosa, presuntuosa. Los vanagloriosos buscan ser el centro de atención y exaltar sus propios logros. Conozco a una persona con la que convivo, es un compañero del trabajo y siempre me está hablando de él, de lo que él es, de lo importante que él es, de todo lo que él hace, de todo lo que él sabe, de que nadie de los que estamos allí sabe tanto como él sabe, y es cansado la verdad. Llega el momento que dices, oh, pero también pues habla de una gente que está completamente vacía, es una gente insegura, y entonces esta es la manera como quieren llamar la atención, ¿no?
Una persona vanagloriosa busca constantemente que la admiren, que la alaben, que la reconozcan. Para su ego es muy importante. Y esas personas ponen mucho énfasis en sus logros y son personas pues esforzadas porque les interesa que las vean como importantes. Son personas que tienen conocimiento, que pueden tener carreras, que pueden saber, pero son personas que tienen una superioridad hacia los demás. Cuando el Señor nos dice que vigilemos no tener un concepto mayor que el que debemos tener, ¿sí? Entonces va en contra de la palabra una postura así, una actitud así. La vanagloria es condenada en la Biblia porque promueve el orgullo y la autoevaluación en lugar de la humildad. ¿De acuerdo? Número 4. En cuarto lugar, dice que habrá hombres soberbios. Este término demuestra a una persona que tiene mucha arrogancia. Estas personas tienen desprecio hacia los demás. ¿Conocen a gente así? Gente muy arrogante, muy soberbia, que tú le das el saludo y ni siquiera te contestan. Les das la mano y me ha tocado gente que no me extiende la mano, no me da la mano para saludarme, me deja con la mano estirada, por ese concepto que tiene de, yo vengo a que me atiendas, ¿no? Deja tus cositas para otro momento, atiéndeme. La soberbia es una actitud que es opuesta a la humildad, a esa humildad que nos enseñó nuestro Señor Jesús, ¿sí? Y la Biblia enseña que la humildad es esencial para una vida piadosa y una vida justa. Si no hay humildad, es muy difícil que tú puedas buscar a Dios sinceramente. Es difícil que tú puedas tener un concepto de Dios correcto, porque Dios era manso y humilde de corazón. Entonces la soberbia destruye las relaciones y crea dificultades para que podamos obedecer a Dios. Y en los últimos tiempos, dice esta escritura, que va a haber arrogancia y va a haber falta de humildad, y esto cada vez va a ser más y más evidente en nuestra sociedad. En quinto lugar, habrá hombres blasfemos. ¿Qué es un hombre blasfemo? Lo que vimos en las Olimpiadas, ¿sí? Se refiere a personas que hablan de una manera irreverente, que insultan a Dios, que insultan los valores sagrados, que insultan la palabra de Dios, que van en contra de lo divino, ¿sí? Esos son los hombres blasfemos. Y la raíz de todo esto es el orgullo, ¿sí? La raíz de la blasfemia es el orgullo, ya que hay un desprecio hacia Dios. Y llegan inclusive a creer que no necesitan de Dios, porque lo que ellos saben y lo que ellos tienen es suficiente y que no necesitan nada de Dios. Hoy en día podemos ver y notar en los medios de comunicación que hay gente que se está mofando abiertamente de Dios. ¿Sí? ¿Sí lo han notado? Abiertamente la gente se está mofando de Dios. Y a través de su altivez también están dañando la relación con su prójimo, y también están usando mentiras y están usando insultos. Y la blasfemia es condenada en la Biblia como una grande ofensa a Dios, porque refleja una falta de respeto hacia la reverencia que se le debe dar a Dios,
y al mismo tiempo eso provoca o hace que esa gente desobedezca abiertamente a Dios y se burle de los principios divinos que el Señor estableció. En los últimos tiempos, ese va a ser uno de los comportamientos que va a haber en la gente. Número 6, habrá desobedientes a los padres. Esto ya desde 1960, con el movimiento hippie, ha habido un colapso aterrador de la autoridad que antes asumía un niño por sus padres. Desde esos tiempos ha venido en declive ese respeto y esa obediencia a los padres. Vean qué terror y qué horrible sociedad se está formando, qué futuro le estamos dejando a nuestros hijos, ¿sí? Y por eso yo creo que es tan importante que nuestros hijos sean educados de una manera muy especial, muy cuidadosa, con valores muy profundos de la palabra de Dios, con principios que hagan que nuestros hijos amen de una manera muy especial a Dios, que pongan a Dios por encima de lo que sea, porque esta sociedad en esta sociedad van a tener que convivir con personas de su edad que vienen completamente pensando en lo opuesto a lo que nosotros les enseñemos de la verdad de la palabra. La Biblia enseña que la obediencia paternal son síntomas de una vida ordenada y justa, ¿sí? Y en los últimos tiempos la desobediencia y la falta de respeto a los padres serán cada vez más comunes. Cada vez se va a ver más común una ruptura entre las estructuras familiares y los valores tradicionales que la palabra nos enseña de cómo se deben comportar nuestros hijos. Hoy en día vemos en las familias que son los hijos los que les dicen a los padres qué es lo que tienen que hacer. Son los hijos los que llevan la batuta en su hogar. Los padres no pueden opinar, no pueden decir nada porque se les arma con los hijos. En séptimo lugar, dice que habrá hombres ingratos. ¿Qué significa la palabra ingrato? Es una persona que no es agradecida. Describe a personas que no muestran aprecio por las bendiciones y favores recibidos. Por eso la importancia de siempre estar agradecidos con Dios por todo lo que nos da. Siempre venir con una actitud de agradecimiento, reconociendo que todo lo que tenemos y todo lo que somos es solo por la gracia y por la misericordia de Dios. La gratitud es una respuesta al amor y a los cuidados que Dios nos da. Y en los últimos tiempos, las personas se van a centrar más en sus propias demandas y menos en reconocer y en agradecer todo lo bueno que han recibido. Gente que no es agradecida con los demás, gente que no es agradecida con la gente, mucho menos con Dios. En octavo lugar, dice que habrá hombres impíos. Esta es una actitud directa que excluye a Dios de su pensamiento, que excluye a Dios de sus acciones, de su vida. Esa es la impiedad. Hombres que no buscan a Dios, ¿sí? Es un alejamiento de la santidad y de los mandamientos divinos. Implica rechazar los principios de justicia y rectitud que son establecidos en la palabra de Dios. Y en los últimos tiempos, esta impiedad se va a manifestar de una manera muy grande. Va a haber
poca gente que crea, poca gente que busque a Dios. Cada vez vamos a ser menos. Simplemente vean, una iglesia de más de 30 años con 220 personas, 230 a lo mucho. Cada vez son menos los que están en las iglesias. Y esto se evidencia también en la creación de leyes, de políticas que van a favorecer las prácticas que son contrarias a los principios bíblicos. Esa es una mente impía. Y cada vez vamos a estar viendo más esto en los senadores, en los diputados, gente que va a estar buscando que los principios bíblicos estén fuera de la sociedad, estén fuera de la familia, estén fuera del quehacer de todos los días. El 9º lugar dice que habrá hombres sin afecto natural. ¿Qué son los hombres sin afecto natural? Bueno, describe a quienes carecen de amor, ¿sí? Esos son los hombres sin afecto natural. Hombres que carecen de amor, que carecen de un afecto genuino, que cada vez les va a costar menos trabajo expresar a las personas amor, sus sentimientos, hacia sus familiares, hacia sus seres queridos. Cada vez va a ser más fría la relación, más dispersa, ¿sí? Y la falta de afecto natural sugiere una desconexión emocional y una discapacidad para mantener las relaciones afectivas saludables. Sin estos afectos humanos, hermanos, la familia no puede coexistir. La iglesia no puede coexistir. ¿Sí? Porque nosotros como iglesia necesitamos expresarnos amor, expresarnos calidez, necesitamos decirnos, apoyarnos, animarnos. Y cuando en la familia no hay esto, cuando en la familia solamente hay seriedad y regaños y nadie puede decir nada y cada quien está en sus roles y no hay comunicación, pues simplemente una familia así no puede subsistir. Y se va a priorizar el afecto, y ya lo estamos viendo, se va a priorizar más el afecto por las mascotas. Las familias van a querer mejor tener una mascota que tener un hijo. Y esto ya lo vemos, ¿sí? Ya las familias no quieren tener hijos, quieren tener perro y quieren tener gato. Y esto también vamos a ver que va a haber un afecto más por los dispositivos electrónicos, por los celulares, y esto va a hacer que las relaciones humanas se vuelvan cada día más superficiales. Y lo podemos notar, podemos estar a la mesa, podemos estar en un restaurante y un día entran a un restaurante y cuenten de una mesa de 5 personas, ¿cuántos están con el celular? No están en una interacción, no están en una plática en común, están cada uno chateando con su celular, y esto también está sucediendo en las familias. En 10º lugar dice que habrá hombres implacables. ¿Qué son los hombres implacables? Son personas dominadas por su odio, por su resentimiento, personas que nunca van a aceptar una tregua con la persona con la que han tenido diferencias. Son personas que tienen un odio arraigado. Esas son las personas impetuosas, que no saben perdonar, que no están dispuestas a ceder. Y en los últimos tiempos, la obstinación se va a manifestar en mantener los conflictos y los rencores. Por eso cada vez hay más divorcios, cada vez el porcentaje de divorcios es mayor en la sociedad. Y esto es opuesto a la enseñanza bíblica de reconciliación y de perdón. ¿Vamos bien? ¿Sí? En
onceavo lugar, habrá hombres calumniadores. En los últimos tiempos va a haber un aumento en las calumnias y en las difamaciones. Esto va a reflejar pues una actitud destructiva hacia la reputación de las personas, hacia la reputación de los demás, y esto es contrario a los principios de verdad y de justicia que se enseñan en la Biblia. Entonces, si se dan cuenta, todo esto es contrario a la palabra. En 12º lugar, habrá hombres intemperantes, o sea, personas sin autocontrol. Describe a quienes carecen de dominio propio, de sus deseos, de sus pasiones. Y este camino, hermanos, conduce a la ruina, porque nadie puede dominar nada sin antes dominarse a sí mismo, ¿sí? No puede haber pastores que no se dominen y se controlen a sí mismos, que tengan en orden su familia. No puede haber pastores que no puedan controlar sus deseos y sus pasiones, así como no puede haber padres de familia que no puedan controlar su ira, que no puedan dominar sus impulsos y que no puedan dominar el odio o el resentimiento que tienen hacia los demás miembros de la familia. Y en los últimos tiempos la falta de autocontrol se va a multiplicar, llevando esto a comportamientos excesivos. En 13º lugar, habrá hombres crueles. Esto ya es salvajismo por la reprimenda como una acción despiadada. Y vamos a ver que un perro, cuando muerde a su amo, va a tener más remordimiento que este tipo de personas. Personas que odian, personas que tienen un arraigamiento de odio y de resentimiento muy fuerte. Y va a haber personas que en su trato con los demás pueden haber perdido completamente la simpatía y el sentimiento humano. O sea, esto ya es una situación como más animal, una crueldad y una falta de misericordia. Esto es lo que se va a oponer contra los principios bíblicos y contra el amor que está descrito en la Biblia. En 14º lugar, habrá aborrecedores de lo bueno, ¿sí? Describe a personas que van a rechazar lo bueno y lo virtuoso, lo que nos conviene, lo que es agradable. Va a haber personas que lo van a rechazar, cuando la Biblia nos enseña a amar lo bueno y a odiar lo malo. Eso nos dice la Biblia exactamente, que debemos amar lo bueno y rechazar lo malo. Sin embargo, en la actualidad vemos a muchas personas que a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. Y esto va a provocar que se distorsionen los principios morales y los principios éticos que ya tenemos como bien establecidos en toda nuestra sociedad. Y esto va a ser una sociedad que se aleje más de los valores cristianos, ¿sí? Una sociedad en donde no va a aceptar la moralidad de Dios, de lo que Dios ha establecido como bueno. En 15º lugar, habrá hombres traidores, personas que traicionen la confianza de otros, la confianza de los amigos, la confianza de sus pastores, la confianza de sus padres, gente que va a actuar con deslealtad y con falsas promesas y sin compromiso. La traición, hermanos, causa división, causa dolor, causa desconfianza, y no puede haber relaciones seguras entre las personas cuando hay este tipo de comportamiento en medio de nosotros. En 16º lugar, habrá hombres impetuosos. Describe a personas arrebatadas por la pasión y el impulso para ser completamente incapaces de pensar
sensatamente, ¿sí? Los impetuosos actúan con impulsividad, no se detienen a considerar sus acciones, y esto contrasta con el llamado bíblico de ser sobrios y de ser vigilantes. En 17º lugar, habrá hombres infatuados. ¿Sí ven como importante todo esto que estamos viendo? Yo creo que yo me sorprendí cuando leí esta cita, porque cuando empecé a escuchar todo esto, la verdad sí, no había visto yo que en los últimos tiempos esto fuera a ser tan marcado, tan arraigado, ¿sí? Y por ejemplo, los hombres infatuados son hombres inflados de arrogancia. Y cuando nosotros vemos a nuestro alrededor y vemos la sociedad como está, pues está en las condiciones que está por gente que tiene un comportamiento así. Ahora, esto es peligroso, como les decía al principio, porque esto es algo que se contamina, esto es algo que se extiende, esta es gente con la que convivimos todavía, que puede estar en nuestros trabajos, en nuestra escuela, y es gente que al convivir con ella, nosotros podemos adoptar un comportamiento similar, ¿sí? Y en último lugar, en 18º, dice que habrá amadores de los deleites más que de Dios. Tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficiencia de ella. Este es un término que describe a aquellos que buscan el placer y la gratificación personal por encima del amor y la devoción a Dios. Estas personas, los que son amadores de los deleites más que de Dios, ponen sus propios deseos en el centro de sus vidas. Volvemos al principio, ¿sí? Se aferran a sí mismos en lugar de adorar a Dios. Son personas que exteriormente parecen devotas y religiosas, sin embargo sus acciones y sus vidas y su compromiso con los principios bíblicos no están realmente congruentes, ¿sí? O sea, es una piedad superficial. Ponen una cara, tienen un pie en la iglesia y un pie en el mundo. Tienen doble vida, tienen un comportamiento que no es aceptable a los ojos de Dios. Y Pablo aconseja a Timoteo que se aleje de todas estas personas, ¿sí? Que se aleje de estas personas, ya que su falta de autenticidad y su compromiso verdadero pueden ser perjudiciales para nuestra comunidad cristiana. Nuestro Señor Jesús dijo que cuando Él venga, la condición del hombre va a ser deplorable, semejante a los días de Sodoma y de Gomorra y a los tiempos de Noé. ¿Sí recuerdan cómo eran esos tiempos? Pues eso es lo que está cada vez viéndose como más común en estos tiempos. Y miren, hermanos, en aquellos tiempos la corrupción, el pecado eran tan extendidos que Dios trató con mucha severidad a esas naciones y a esos pueblos. En el pasado Dios trató con un juicio muy fuerte a todos esos hombres, a todas esas generaciones. Sin embargo, parece que los hombres no hemos aprendido de la lección del pasado, de esos hechos históricos, porque esta generación parece seguir el mismo camino de perdición y van hacia el mismo juicio de Dios. Lo preocupante de todo esto es que nuestra sociedad actual, nuestra iglesia actual, tiene más conocimiento de la verdad.
que la sociedad y los hombres de esos tiempos. Nosotros tenemos más historia, tenemos más revelación de la palabra de Dios. Y lo triste es que muchos continúan por ese camino de perdición. A diferencia de las generaciones anteriores, con nuestra generación, nosotros tenemos más ventaja que ellos. El Espíritu Santo está con nosotros, ¿sí? Tenemos historia, tenemos enseñanzas de quién fue Cristo y de lo que hizo Cristo. Hay una abundancia de recursos espirituales y aún así muchos eligen el camino opuesto. Y la Escritura nos enseña que a quien mucho se le da, mucho se le va a exigir. Por lo tanto, hermanos, esta generación es más culpable que la anterior. Esta generación en la que estamos viviendo es más culpable que la anterior, porque la anterior tenía menos conocimiento de los principios de Dios, tenía menos revelación de la palabra, tenía menos historia que nosotros. Hoy nosotros podemos ver 2000 años hacia atrás y tenemos mucho libros, Biblia, predicaciones, sermones, muchos estudios, muchas cosas que nos pueden hacer vivir de una manera diferente a las generaciones anteriores. Entonces, debido a esta responsabilidad mayor que tenemos, el juicio de Dios va a ser más severo, va a ser más fuerte. Y nosotros tenemos que aprovechar la oportunidad que tenemos, los recursos que tenemos, la cercanía, simplemente la oportunidad que tenemos de poder congregarnos. Otros ya no lo pueden hacer. Hoy nosotros tenemos la oportunidad de cantar, de exaltar el nombre de Dios. Otras sociedades, otras culturas, otros pueblos, aún en México, ya no lo pueden hacer. Y nosotros todavía conservamos esta libertad hasta hoy. Pero puede cambiar, puede cambiar. Y entonces esto es un llamado urgente, hermanos. Un llamado urgente al arrepentimiento, un llamado urgente a buscar más a Dios, un llamado urgente a poner más atención en nuestra vida cristiana, en nuestro comportamiento aquí en la iglesia y en la sociedad. Es un llamado a buscar más celosamente a Dios, a asegurar que nuestras vidas adoren a Dios, no solamente el momento del domingo, no solamente el momento de nuestra alabanza, no solamente el momento de nuestra reunión. Nosotros ahora necesitamos caminar, vivir. Vean qué importante es el comportamiento, ¿sí? Aquí se describen 18 cosas de un comportamiento nefasto que está creciendo en nuestra sociedad. Y nosotros tenemos que ser luz en medio de las tinieblas. Entonces, tenemos un compromiso muy grande. No tengamos miedo, ¿sí? Dice el Señor que Él ya venció al mundo. Entonces, lo que tenemos que hacer es involucrarnos más con el Señor, abrazar su palabra, abrazar la verdad, caminar como el Señor nos pide que caminemos y depender completamente de la voluntad de Dios. ¿Oramos? Bendito Padre, tú estás cerca, Señor. Tu venida es inminente y está más cerca que nunca. La pregunta es, cuando vengas, ¿cómo nos vas a encontrar, Señor? ¿Cómo vas a encontrar nuestro matrimonio? ¿Cómo vas a encontrar nuestra relación con los demás, con nuestro prójimo? ¿Qué actitud va a haber en nuestro corazón? ¿Vamos a ser hombres llenos de arrogancia, hombres vanagloriosos, hombres
apartados del bien, que solamente buscan beneficio propio? ¿Cómo nos vas a encontrar, Señor? ¿Cómo va a ser la relación que tengamos de hoy en adelante con nuestros hijos? Si no ha sido la mejor, llévanos como padres a ser mejores para ti. Que nosotros afirmemos a nuestros hijos en los caminos, que seamos ejemplo como padres para guiar a nuestros hijos y que ellos puedan ver en nosotros una congruencia de lo que creemos. Que no seamos piedra de tropiezo para los demás, Señor. Trae vida nueva, aumenta nuestra fe, aumenta el amor entre nosotros, aumenta, Señor, la llenura de tu Espíritu. Y concédenos, Señor, caminar como es debido, para que cuando tú vengas no nos avergoncemos, no nos encuentres apartados, no nos encuentres haciendo lo malo, sino que nos encuentres esperándote y alegres, porque tu venida es algo que esperamos como una esperanza. Gracias, Señor, te bendecimos en el nombre de Jesús.